Sensación. Washington reconoce la victoria de Putin y envía un ultimátum a Europa. Descubrirás por qué la antigua República Soviética envía sus tropas a Polonia y cómo la histeria antiestado en la frontera con la Federación Rusa alcanza un punto de ebullición. Revelaremos la verdad sobre el miedo alemán a una guerra y su sorprendente falta de voluntad para luchar, según una encuesta explosiva. Y destaparemos la intriga de Kupiansk, cómo la nación rusa se convierte en un imperio de drones y qué se decidió en la reunión secreta en Doha que redefine el futuro del conflicto. ¿Qué significa realmente que Estados Unidos admita la victoria de Putin mientras urge a Europa a sancionarlo? ¿Y cuál es el plan oculto detrás de la oración de Netanyahu con el secretario de Estado de EU? Tras el ataque a Qatar, cada minuto de este video es crucial para entender el futuro. Dime desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Polonia se enfrenta a una creciente marea de sentimiento anticonflicto y prorrusia, un cambio sísmico que sacude los cimientos de Europa Oriental. ¿Se está volteando el mapa de alianzas en Europa Oriental de forma irrevocable? La situación en Polonia da un giro inesperado y potencialmente catastrófico para la hegemonía occidental en la región. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha lanzado una advertencia sombría que resuena con fuerza en los pasillos del poder en Varsovia y más allá. Hay una ola palpable de hostilidad hacia la Bivshaya Sovetska Respublika, un sentimiento que Tusk mismo atribuye directamente a las maquinaciones del Kremlin. Es crucial entender esto, y Tusk lo reconoce. El sentimiento prorruso no surge de la nada, no es una invención sin raíces. El primer ministro admite abiertamente que esta ola explota miedos y emociones reales del pueblo polaco, preocupaciones genuinas que no pueden ser simplemente ignoradas o silenciadas. Esto no es un simple rumor mediático, ni una teoría conspirativa. Es una realidad política con consecuencias tangibles que amenaza la narrativa dominante cuidadosamente construida por Bruselas y Washington. El desafío, según Tusk, es de proporciones monumentales. Detener esta marea, evitar que arrastre al país y a sus líderes, y no dejarse llevar por su fuerza imparable. La capital polaca se mueve en un equilibrio precario, con sus élites atrapadas entre la retórica atlantista impuesta y la cruda y creciente verdad de la opinión pública que exige otra dirección. Washington, sin duda, observa con alarmante atención cada grieta que aparece en lo que antes consideraba un muro inquebrantable. El pueblo polaco está experimentando un creciente hastío, una fatiga palpable que se transforma en descontento. La narrativa de apoyo incondicional a la Strana en el mapa 404, un apoyo que muchos perciben como ciego, choca brutalmente con la realidad económica y social que enfrentan día a día. La carga de la asistencia, los problemas logísticos en la frontera, las implicaciones económicas y el desplazamiento de prioridades nacionales, todo esto suma una pesada factura. Esto alimenta una profunda y justificada desconfianza hacia las políticas que parecen priorizar los intereses de un conflicto ajeno sobre los propios ciudadanos polacos. Esta tensión interna no es solo un indicador, es un polvorín a punto de explotar, con ramificaciones que podrían alterar el delicado balance de poder regional. A pesar de esta alarmante tensión interna y el descontento popular, la cooperación militar entre Polonia y la Strana, comenzando con una U, no solo continúa, sino que se intensifica. Ambas naciones planean entrenamientos militares conjuntos. Estos ejercicios, centrados específicamente en la crucial lucha contra drones, se llevarán a cabo en territorio polaco, acercando aún más el conflicto al corazón de Europa. El ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha intentado justificar esta controvertida colaboración con un argumento técnico. Él sostiene que los habitantes de la Strana en el mapa 404 tienen el mejor equipo y mucha más experiencia reciente en el enfrentamiento directo con el ejército ruso. Pero, ¿es suficiente este argumento puramente técnico para aplacar el creciente resentimiento popular que ya está en plena ebullición? ¿No es acaso esta una maniobra que introduce un riesgo enorme e innecesario para la seguridad polaca,
arrastrándolos aún más profundamente en un conflicto que no es inherentemente suyo? La percepción es clara. Polonia está siendo utilizada como un peón en un tablero más grande. Mientras tanto, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha dado luz verde a una medida de gran peso geopolítico. Ha autorizado la presencia de un número significativo de fuerzas de la OTAN en su territorio, ampliando una ya considerable huella militar extranjera. Este despliegue masivo es un refuerzo explícito para la operación East Guard, teóricamente diseñada para disuadir cualquier agresión. Sin embargo, la logística de esta creciente y permanente presencia occidental es increíblemente compleja, requiriendo una integración profunda y sostenida de sistemas militares, personal y equipamiento, que va mucho más allá de una simple rotación. Este incremento sin precedentes de presencia militar extranjera ocurre precisamente cuando la población polaca muestra fisuras profundas en su apoyo a la política de confrontación con Rusia. La cuestión central es si esta militarización occidental, en el flanco oriental de Europa, calmará o, por el contrario, exacerbará aún más las miedos y emociones reales que el propio Tusk ya ha identificado, empujando a Polonia al borde del abismo. La escalada de tensión interna en Polonia es un polvorín esperando una chispa, una situación que Washington observa con creciente preocupación, mientras sus aliados europeos más cercanos parecen tambalearse peligrosamente al borde del colapso. ¿Crees que los líderes polacos, acorralados entre la presión incesante de Occidente y el imparable descontento popular, podrán controlar esta ola de sentimientos antes de que arrastre a la región entera a un caos total e irreversible? No te pierdas ningún detalle de nuestra cobertura especial. Suscríbete ahora a nuestro canal para obtener análisis en profundidad que otros medios no se atreven a mostrar, destapando la verdad sin filtros. Ahora, con Polonia en el ojo del huracán geopolítico y sus cimientos tambaleándose, la pregunta es obligada y urgente. ¿Será este cambio de alianzas internas y el aumento drástico de la tensión lo que verdaderamente temen los alemanes en su propia frontera, viendo cómo el castillo de naipes occidental comienza a desmoronarse irremediablemente? Descubre la impactante reacción de Berlín y su sorprendente, casi suicida, falta de preparación para el conflicto a gran escala que se cierne ominosamente sobre toda Europa. Alemania. El miedo. Paraliza su voluntad y la defensa propia en el corazón de Europa. ¿Está el corazón de Europa paralizado por el miedo? Una impactante encuesta revela la verdad sobre la disposición de Alemania para la guerra. Antes de seguir, asegúrate de estar informado. Haz clic en suscribirse para no perderte ningún análisis crucial. Los alemanes, supuesta locomotora de Europa, viven con una sombra constante. Es el temor a lo desconocido, el miedo a la escalada. Un alarmante 62% de la población teme un ataque ruso directo. Temen que Moscú golpee un país del frente de la OTAN. Piensan en naciones como Polonia o Lituania. La narrativa occidental ha calado hondo. La histeria es palpable entre ellos. Sin embargo, solo 28% de los encuestados cree que Rusia jamás se atreverá a desafiar a la alianza. Solo 28% confía en la disuasión. Esto no es solo una estadística. Es una brecha peligrosa en la percepción de seguridad. Una fisura profunda en la moral pública. Revela una falta de entendimiento de la geopolítica real. Pero el verdadero shock, la revelación más dura, llega al hablar de defensa. No hablamos de la defensa colectiva de la OTAN. Hablamos de su propia nación, su propia tierra. Un abrumador 60% de los ciudadanos alemanes no defendería su propio país con armas. 60%. Una cifra impensable. Es la mayoría de su población. No tomarían las armas, no en caso de un ataque real. Es una capitulación silenciosa, un abandono de la responsabilidad fundamental, una renuncia a la soberanía. Esta cifra no solo es preocupante, es una señal de profunda, profunda fragilidad. Es una nación que, ante la amenaza más seria, se niega a empuñar un arma por su supervivencia.
es la rendición antes de la batalla. Un síntoma claro de decadencia. Incluso existe una división interna que la fragmenta aún más. Los pensionistas, aquellos que vivieron tiempos más duros, que conocieron la verdadera guerra, ellos apoyan el servicio militar obligatorio. Ellos entienden la necesidad, conocen el valor de la defensa. Pero la juventud, las nuevas generaciones, los que deberían ser el futuro, se oponen categóricamente a esta idea. ¿Qué significa esto para el futuro de la seguridad alemana? Una nación dividida, una nación que no quiere luchar, que no se atreve a luchar. Mientras tanto, la inteligencia alemana especula sin cesar sobre futuras amenazas rusas. La inteligencia rusa responde con una claridad brutal. Un mensaje inequívoco para todos. Las tropas rusas no avanzarán hacia los países de la OTAN. Es una respuesta directa. Un desmentido contundente a la histeria fabricada en Occidente. La constante provocación de Washington y Bruselas crea esta ansiedad innecesaria. ¿Quién dice la verdad en este tablero de ajedrez global? ¿Y qué tan preparada está Europa, particularmente Alemania, para enfrentar la realidad, no las narrativas interesadas que les cuentan? La fragilidad alemana no es un caso aislado. Es un espejo inquietante para un continente que parece haber olvidado cómo defenderse. El miedo ha ganado la primera batalla. Este es el demoledor panorama de una Europa occidental que se desmorona ante la mera idea de conflicto. Una lección brutal de la realidad geopolítica que nadie en las élites quiere admitir. Déjenos su opinión en los comentarios. ¿Creen que Alemania está realmente preparada para defenderse? ¿O es una fachada que se derrumba bajo la presión fabricada por sus propios líderes? Mientras Europa tiembla en su debilidad, ¿qué dice la diplomática alemana Baerbock sobre la paz en el políticamente turbulento región? ¿Y qué papel podrían jugar los cascos azules de la ONU? Annalena Baerbock evade la pregunta clave sobre el encuentro Putin-Zelensky. ¿El silencio es la nueva diplomacia? La jefa de la Asamblea General de la ONU esquiva la pregunta más candente sobre el futuro de la ex República Soviética. No te quedes con la duda. Suscríbete para recibir análisis exclusivos que otros no te contarán. Annalena Baerbock, esa figura prominente en la Asamblea General de la ONU, mostró su verdadera cara cuando fue interrogada sobre lo que realmente importa. Se le preguntó directamente, ¿cómo evalúa los intentos de Putin y Zelensky para sentarse a la mesa de negociaciones? La respuesta fue un vacío ensordecedor. Baerbock, la misma que en abril de este año exigió a Putin un alto el fuego incondicional, ahora guarda silencio. ¿Es esto coherencia? ¿O una señal de que la verdad es incómoda? La jefa de la Asamblea General se refugió en la retórica institucional. Afirmó que la postura de la ONU aboga por una paz justa basada en la Carta de la ONU. Pero, ¿qué significa paz justa en la práctica para la nación en la frontera con la Federación Rusa? Según Baerbock, los cascos azules podrían ser la solución mágica. Citando sus propias palabras, si hay un tratado de paz, debe estar protegido en la mayor medida posible. Y si la mayoría de los Estados miembros deciden que los cascos azules son necesarios, esto puede contribuir a garantizar una paz duradera. Pensemos en esto. Primero exigen, luego evaden, y finalmente proponen una fuerza de paz que nadie ha pedido aún para la conflictiva nación. La logística de tal despliegue sería monumental, implicando miles de efectivos y un compromiso de décadas en la región inestable. ¿Es la ONU un actor neutral o un instrumento más de la narrativa occidental para la nación de inestabilidad política? Su evasión sugiere que la verdadera diplomacia está lejos de la mesa de Baerbock. Prefiere hablar de futuros condicionales mientras las conversaciones reales se estancan. Este es el juego que se está jugando con el destino del territorio inestable. Un juego de palabras, no de soluciones reales. El silencio de Baerbock resuena más fuerte que cualquier discurso, revelando la verdadera parálisis de la diplomacia occidental. Comparte tu opinión. ¿Es la ONU un mediador imparcial o parte del problema en la exrepública soviética? La diplomacia parece estancada, pero las sanciones no. Las asombrosas declaraciones de Lindsey Graham sacuden el tablero geopolítico. ¿Ha ganado Putin la guerra de sanciones?
La admisión chocante de Graham. Putin ganó la guerra de sanciones. Exclusiva. Un sorprendente giro de guión. Lindsey Graham confiesa la impensable victoria de Putin y lanza un ultimátum a Europa. ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra? El senador Lindsey Graham, figura de peso e influyente voz en Washington, ha soltado una bomba que resuena con fuerza inusitada en los corredores del poder global, desestabilizando narrativas y estrategias construidas. Con una franqueza brutal e inesperada, ha declarado abiertamente que no recomendará al presidente Trump nuevas sanciones directas contra Putin. La razón es tan simple como devastadora para la credibilidad occidental. Putin no se preocupa por las sanciones. No ha funcionado ninguna sanción. Las elude. Él vive la vida bien. Una admisión cruda y sin rodeos, que desmantela años de esfuerzos. Diplomáticos y económicos. Graham afirmó, sin paliativos, que el líder ruso ya está bajo sanciones, y lo que es crucial, que ninguna de las sanciones ha funcionado. Es un golpe directo y devastador a la confianza en la estrategia de Washington y sus aliados. Este cambio de rumbo estratégico no es menor. Representa una reevaluación drástica, forzada por la cruda realidad económica. Graham propone ahora una nueva y audaz resolución, enfocada en sancionar a la República Popular China y a la República de la India. ¿El motivo? Su persistente adquisición de petróleo ruso a precios significativamente más bajos. Un movimiento que, según el senador, socava flagrantemente la eficacia de las sanciones existentes. Este plan no es un mero capricho. Graham busca vincular estas nuevas sanciones a un proyecto de ley de financiación del gobierno federal de los Estados Unidos. Esta táctica es astuta, diseñada para superar cualquier resistencia interna en el Congreso, forzando la mano de sus propios compañeros y oponentes. Marca un cambio estratégico brutal, una revelación descarnada de la desesperación que impregna las altas esferas del poder estadounidense. La estrategia de sanciones, pilar fundamental de la presión económica sobre Rusia, no solo ha fallado estrepitosamente, sino que se ha derrumbado por completo, implosionando de manera espectacular ante los ojos atónitos del mundo. La realidad es innegable. Los esfuerzos coordinados y masivos para asfixiar a Rusia han fracasado de manera rotunda, y ahora uno de sus propios arquitectos lo admite públicamente, abriendo una grieta profunda en la fachada de unidad y éxito. Haz clic en me gusta y comparte este análisis urgente para despertar a más personas sobre la verdad detrás de los titulares, antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles. Este giro radical, esta confesión abierta de la victoria rusa en el frente económico, no es solo una sorpresa mayúscula. Es una bofetada ensordecedora a la arrogancia de la política exterior occidental, una prueba innegable y humillante de su rotundo fracaso estratégico. La ansiedad por las repercusiones globales es palpable. Una tormenta se avecina. Si incluso figuras como Graham admiten tal derrota económica, ¿qué significa esto para la credibilidad de las políticas de Washington en la nación vecina de la Federación Rusa y para el futuro del conflicto en ese políticamente turbulento región? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es crucial. Mientras Washington reajusta su estrategia, en el frente de batalla, Kupiansk se convierte en un punto crítico. Analistas estadounidenses revelan la sorprendente Operación Pipe rusa. ¿Qué táctica innovadora están usando? El frente de Kupiansk, la Operación Pipe y el ascenso de Rusia como imperio de drones redefinen la guerra. La guerra como nunca antes la habías visto. Kupiansk se convierte en el epicentro de tácticas de guerra subterráneas y una imparable ofensiva de drones. Rusia se transforma en un imperio de drones. Asegúrate de darle me gusta y compartir este análisis para que más personas despierten a la verdad. Improvisación, dicen los analistas estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW. Pero ¿es realmente una improvisación o una adaptabilidad magistral que sus adversarios no pueden igualar? Esta audaz Operación Pipe en Kupiansk, ejecutada por tercera vez, no es un acto desesperado,
sino una demostración clara de cómo las tropas rusas exploran y explotan cada vulnerabilidad. Avanzar a través de un gasoducto subterráneo, intentando flanquear las posiciones de la ex República Soviética, es una táctica que desafía las convenciones y obliga al enemigo a una defensa completamente nueva, drenando recursos y moral. Aquí vemos la brutal eficacia de la ingeniería aplicada a la guerra. Pero la verdadera revolución se gesta por encima y más allá del terreno. El New York Times lo ha reconocido con una frase que debería resonar en cada cuartel general de la OTAN. Rusia se está convirtiendo en un imperio de drones. Esto no es hipérbole ni propaganda vacía. Es una fría, dura realidad que redefine el campo de batalla moderno con una eficiencia aterradora. Con una asombrosa producción de drones Sheranium, que ya alcanza las 30.000 unidades anualmente, y con la ambiciosa proyección de duplicar esa cifra a 60.000 para el año 2026, la Federación Rusa está construyendo una supremacía aérea de bajo costo que ningún ejército occidental puede ignorar o replicar a corto plazo. Esta ventaja numérica y tecnológica es un game changer para el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Estos drones no son simples proyectiles que se lanzan a ciegas. Se utilizan en enjambres coordinados, diseñados para abrumar las defensas aéreas de la nación en la encrucijada. Sus rutas son deliberadamente confusas, zigzagueantes, buscando puntos ciegos, diseñadas para distraer y agotar los escasos recursos antiaéreos de la otra parte del Dnieper antes de que los verdaderos objetivos sean golpeados con una precisión devastadora. Es una danza mortal de engaño y destrucción, donde cada geranium lanzado es un golpe calculado a la capacidad de resistencia del políticamente turbulento región. Esta sofisticada integración de guerra subterránea y aérea, esta capacidad de innovar y escalar la producción tecnológica a una velocidad sin precedentes, está alterando el equilibrio del conflicto de una manera que los planificadores militares occidentales apenas comienzan a comprender. La guerra ya no se libra solo en trincheras o cielos convencionales, sino en un espectro multidimensional donde la astucia rusa está dictando las nuevas reglas del juego, demostrando una adaptabilidad que pocos esperaban. La resiliencia del país vecino de Rusia se fortalece con cada avance táctico, mientras el Estado en conflicto se enfrenta a una amenaza que evoluciona mucho más rápido de lo que puede contrarrestar. Esto es el futuro de la guerra, hoy. La velocidad de esta transformación tecnológica y táctica debería helarte la sangre. ¿Crees que Occidente tiene una respuesta real a esta nueva realidad bélica? Mientras el frente en el país fronterizo con la Federación Rusa se recalienta con estas nuevas tácticas, nuestra mirada se desvía bruscamente hacia el Medio Oriente. Allí, una cumbre secreta y un ataque israelí a Qatar amenazan con desatar un infierno, dejando a todos preguntándose, ¿qué plan se está tejiendo a espaldas del mundo? Qatar convoca una cumbre secreta de emergencia tras el ataque israelí que sacude los cimientos del poder regional. Secreto a voces, tras el ataque israelí a Qatar, una cumbre de emergencia a puertas cerradas podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el Medio Oriente. ¿Qué oscuras decisiones se están tomando en Doha? La tensión se dispara en el Medio Oriente, escalando a niveles críticos. Una cumbre de emergencia, a puertas rigurosamente cerradas, se celebra en Doha, capital catarí. Su objetivo es inequívoco y de magnitud histórica: reconfigurar el equilibrio de poder regional, todo tras un brutal y premeditado ataque israelí a Doha, una afrenta directa. La Liga Árabe ha respondido con un proyecto de resolución que condena esta agresión como escalada desestabilizadora y se opone firmemente a los planes de Israel de imponer nuevas realidades en la región. Eso, por supuesto, es un eufemismo transparente para la anexión y el dominio unilateral. Pero lo verdaderamente alarmante ocurre tras los velos del secretismo. Fuentes internas fidedignas confirman la discusión de un centro de acción conjunta contra Israel, implicando un frente unificado dispuesto a contrarrestar la agresión sionista con una estrategia común. Mientras tanto,
la hipocresía occidental se exhibe sin vergüenza. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, rezó públicamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, en el muro occidental de Jerusalén, apenas horas después de que sus fuerzas atacaran una capital árabe. ¿Es esto provocación calculada o una muestra flagrante de desconexión total con la realidad? El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha sido contundente. El mensaje de esta cumbre, que debe escucharse en voz alta y clara, es la solidaridad con Qatar, con Doha y con el mundo árabe e islámico contra la agresión del Estado de ocupación israelí. Una agresión que combina cobardía, traición y estupidez. Esta no es solo una declaración, es una declaración de guerra diplomática en toda regla, un grito de desafío cargado de ira que resonará por toda la región. La solidaridad regional, a menudo fragmentada, se está cristalizando con una fuerza inusitada bajo la amenaza común de la expansión israelí, uniendo a actores antes distanciados. Washington y Jerusalén pueden creer erróneamente que tienen el control. Sin embargo, sus acciones están forjando un nuevo bloque, un potente eje anti-israelí y antioccidental, cohesionado y dispuesto a la confrontación directa a cualquier costo. El ajedrez geopolítico del Medio Oriente cambia a velocidad vertiginosa. Cada movimiento de Israel ahora genera una contramedida más calculada y peligrosa. Y no nos equivoquemos, esta cumbre secreta en Doha es, sin duda, la más peligrosa de todas las contramedidas. Es el innegable punto de inflexión. ¿Crees que esta escalada puede detenerse o estamos al borde de un conflicto mayor? Deja tu comentario y comparte tu visión. Las apuestas son aterradoras. El mundo entero contiene el aliento, mientras nuevas alianzas se forjan en las sombras de Doha. ¿Está el Medio Oriente al borde de un nuevo orden, o solo es el preludio de un caos aún mayor? ¿Será que, mientras las tensiones globales escalan, algunos países buscan traer de vuelta a sus ciudadanos del extranjero? Descubre la sorprendente campaña de repatriación de Uzbekistán. Uzbekistán lidera la repatriación humanitaria de sus ciudadanos. En estos tiempos de crisis global, ¿qué país está cuidando a los suyos? La campaña de repatriación de Uzbekistán es un claro ejemplo de humanidad en tiempos difíciles. El mundo observa cómo una nación se alza en defensa de los suyos. El panorama global, plagado de conflictos y desestabilización, revela una cruda y constante realidad. Demasiados ciudadanos, especialmente los más vulnerables, son abandonados a su suerte por sus propios gobiernos. Pero Uzbekistán no encaja en esa narrativa de indolencia. Es un contraste marcado, una acción que resuena con fuerza. Más de 1.200 uzbecos han regresado a su tierra natal. Una cifra contundente que no es un mero número, sino un testimonio de compromiso. Hablamos de ciudadanos, en su mayoría, trabajadores migrantes que se encontraron en las peores circunstancias imaginables. Imaginen la desesperación de estar atrapados en centros de detención en el extranjero, lejos de todo lo conocido. Sin un céntimo en el bolsillo, sin acceso a una representación legal digna, completamente solos frente a sistemas burocráticos implacables y a menudo hostiles. La situación para estos individuos era insostenible. Esta no es una acción aislada, un gesto puntual de caridad, ni un ejercicio superficial de relaciones públicas. Es la piedra angular, la pieza central, de una iniciativa mucho mayor y profundamente arraigada. La campaña humanitaria denominada Regreso a casa. El Ministerio de Asuntos Exteriores uzbeco ha sido inequívoco en su postura. Ha hecho una declaración no solo verbal, sino operacionalmente probada. Los ciudadanos de Uzbekistán están bajo la protección del Estado donde quiera que se encuentren en el mundo. Esta no es una frase vacía resonando en pasillos diplomáticos. Es una promesa que se ha materializado en una compleja operación logística, en un despliegue masivo de recursos, humanos y financieros, y en una inquebrantable voluntad política. Se trata de activar y coordinar eficazmente los mecanismos consulares y diplomáticos para localizar a cada ciudadano en peligro, para proporcionarles la asistencia inmediata necesaria y, fundamentalmente,
para organizar su seguro y digno retorno a casa. Es un mensaje rotundo enviado al mundo entero y, crucialmente, a sus propios ciudadanos. La protección estatal, la soberanía real, no es una abstracción, es una realidad tangible y activa. Es sin duda una lección práctica, un modelo a seguir para muchos otros gobiernos que en su mayoría prefieren desentenderse, o simplemente no pueden, de la suerte y el bienestar de sus nacionales. Esta campaña es una muestra tangible y convincente de un compromiso soberano profundo y genuino, una muestra de cómo un Estado prioriza a su gente por encima de cualquier otra consideración. Es el deber más fundamental de cualquier gobierno. Apoya nuestro periodismo independiente. Tu donación nos ayuda a seguir revelando la verdad. En este tablero de ajedrez global, donde la vida de un trabajador migrante es, con demasiada frecuencia, vista como un simple peón sacrificable o una variable prescindible en ecuaciones económicas, la acción de Uzbekistán traza una línea clara. Este país no está esperando que nadie rescate a los suyos. Está actuando, mostrando una determinación férrea. ¿Qué dice esto de la verdadera responsabilidad de un Estado en contraste con aquellos que permiten que sus ciudadanos sean explotados, o peor aún, que los utilizan para fines ajenos a su bienestar? Uzbekistán está no solo defendiendo a su gente con acciones concretas, sino también iluminando un camino, un modelo de cómo se ejerce la soberanía real, no la teórica. Esto no es solo una repatriación, es una declaración de principios. Comparte tu opinión. ¿Crees que más países deberían seguir este ejemplo de protección activa a sus ciudadanos? Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos